Mis hijas me cambiaron por un padrastro millonario. Ahora que su sueño se rompió, quieren volver y les cerré la puerta. Hola a todos, supongo que necesito soltar esto antes de que me carcoma por dentro. Soy Jack, tengo 44 años y soy mecánico de equipo pesado, un trabajo sucio, agotador y honesto que me ha permitido sobrevivir, aunque nunca me hizo rico. Escribo esto desde el porche de mi nueva casa, un lugar pequeño y silencioso que nada tiene que ver con el hogar que intenté construir durante casi década y media. Necesito saber si realmente soy el monstruo desalmado que mis hijas dicen que soy, o si simplemente soy un hombre que aprendió a respetarse a sí mismo después de que le pisotearan el alma. Para que entiendan por qué me siento como me siento, tengo que llevarlos 14 años atrás. Mi exesposa, Melissa, y yo nos casamos jóvenes. Ella siempre tuvo aspiraciones que yo, en mi sencillez, no alcanzaba a comprender del todo. Cuando nacieron Hannah y Lily, pensé que finalmente sentaría cabeza, pero la maternidad parecía consumirla. Un martes cualquiera, regresé del taller y encontré una casa en silencio. Lily, que tenía apenas 3 años, estaba llorando en su cuna con el pañal empapado, y Hannah, de 5, intentaba abrir una caja de cereales porque tenía hambre. Melissa no estaba, sus maletas no estaban, y en la encimera de la cocina solo había una nota que decía: no nací para ser la sombra de nadie, necesito encontrarme a mí misma. Desde ese día, mi vida se convirtió en una carrera de obstáculos. Fui el padre que aprendió a cocinar mientras estudiaba manuales de reparación de motores, el que se quedaba despierto hasta la madrugada cosiendo disfraces para los festivales escolares y el que agachaba la cabeza cuando el jefe me gritaba por llegar tarde porque una de las niñas tenía fiebre. Recuerdo una Navidad en particular, hace unos 8 años, donde tuve que elegir entre pagar la calefacción o comprarles las bicicletas que tanto querían. Pasamos el invierno usando 3 mantas y cocinando con el horno abierto para calentar la sala, pero ellas tuvieron sus bicicletas y sus sonrisas. Melissa, mientras tanto, era solo un fantasma que enviaba una postal cada 2 años desde Italia, Grecia o Dubái, siempre llena de promesas vacías y frases sobre el destino y la realización personal. Nunca envió dinero, nunca llamó para un cumpleaños, nunca estuvo en una sola reunión de padres y maestros. Las niñas crecieron viéndome como su héroe, o eso creía yo. Hannah se convirtió en una joven ambiciosa y Lily en una chica un tanto influenciable pero cariñosa. Todo cambió hace 6 meses cuando el fantasma cobró vida. Melissa regresó a la ciudad, pero no volvió derrotada. Regresó del brazo de Cameron, un abogado corporativo de una firma de élite que parece sacado de una película de Hollywood. Cameron es todo lo que yo no soy. Tiene las manos suaves, viste trajes que cuestan más que mi camioneta, habla con una elocuencia ensayada y tiene esa seguridad arrogante que solo da el tener una cuenta bancaria con 7 ceros. Al principio, me negué a que las vieran, pero Hannah y Lily, ahora de 19 y 17 años, estaban fascinadas. Es nuestra madre, papá, tenemos derecho a conocerla, me decían. Cedí, pensando que el tiempo pondría a Melissa en su lugar, pero subestimé el poder del dinero. Cameron y Melissa empezaron a recuperar el tiempo perdido a base de lujos. En cuestión de semanas, mis hijas pasaron de comer guisos caseros conmigo a frecuentar clubes privados. Cameron les compró bolsos de marca, las llevaba en su jet privado a Nueva York solo para ir de compras y les prometía que, bajo su tutela, nunca tendrían que preocuparse por el costo de la universidad o de la vida. Empecé a notar el cambio en casa. Hannah empezó a quejarse del olor a grasa de mi ropa cuando llegaba del taller. Decía que le daba vergüenza que sus nuevas amigas vieran nuestra casa de madera vieja. Lily, que antes me ayudaba a cocinar, ahora se pasaba las horas hablando por teléfono con Melissa sobre marcas de maquillaje que yo ni siquiera sabía pronunciar. Me sentía como un extraño en mi propia casa, como un estorbo que les recordaba un pasado de pobreza que ahora querían olvidar. El punto de quiebre fue la cena en la mansión de Cameron. Me invitaron, supongo que para restregarme su éxito en la cara. Fue una noche humillante. Cameron hablaba sobre sus inversiones y sus viajes, mientras Melissa me miraba con una lástima fingida que me revolvía el estómago. A mitad de la cena, Hannah tomó la palabra con una frialdad que nunca olvidaré. Me dijo que habían estado hablando y que, dado que Cameron las quería como si fueran suyas, habían decidido que las adoptara legalmente. Queremos ser parte de la familia Miller oficialmente, papá, dijo Hannah sin pestañear. Cameron encaja mejor con nuestro futuro. Él puede darnos las conexiones y el nivel de vida que tú, por mucho que te esfuerces, nunca podrás darnos. No es nada personal, es solo que queremos lo mejor para nosotras. Lily asintió y agregó que yo debería estar aliviado, porque ahora ya no tendría que cargar con la responsabilidad financiera de 2 hijas y podría finalmente jubilarme o hacer algo con mi vida. Me quedé mudo. 14 años de turnos dobles, de manos agrietadas por el frío, de privarme de todo para que ellas tuvieran lo mejor, resumidos en la palabra carga.
Melissa sonreía triunfante detrás de su copa de vino, y Cameron me ofreció un apretón de manos como si estuviéramos cerrando un trato de negocios. Salí de esa casa sin decir una palabra. Esa noche no dormí. Lloré de rabia, de dolor y de una profunda decepción que me quemaba el pecho. Pero a la mañana siguiente, algo dentro de mí se endureció. Si ellas querían borrarme de sus documentos, yo las borraría de mi presente. Cuando Cameron me envió los papeles de la adopción de adultos para Hannah y los de consentimiento para Lily, los firmé todos en menos de 10 minutos. No peleé, no supliqué, no les pedí que recapacitaran. Si su amor tenía un precio y Cameron lo había pagado, entonces ellas ya no eran mías. El día que se mudaron fue el más surrealista de mi vida. Vinieron con una empresa de mudanzas para llevarse lo poco que querían conservar. Hannah se burló de la pequeña caja fuerte donde yo guardaba sus ahorros para la universidad, unos $15,000 que me costó una década reunir. Quédatelo, papá, dijo con una risita condescendiente. Eso apenas cubre los zapatos que Cameron me compró ayer, úsalo para arreglar este basurero de casa. Lily ni siquiera se despidió con un abrazo, solo me dio una palmada en el hombro y me dijo que nos veríamos por ahí. Ese día, en cuanto el camión se alejó, sentí un vacío inmenso, pero también una libertad aterradora. Decidí que no iba a quedarme sentado esperando a que se dieran cuenta de su error. Si ellas ya no eran mis hijas, yo ya no tenía por qué guardarles un lugar. Vendí la casa en una semana. Era una propiedad vieja pero en un buen terreno, así que saqué un buen dinero. Doné todos sus muebles, quemé las fotos que me recordaban su traición y puse mi camioneta rumbo al norte, buscando un nuevo comienzo. Actualización 1. Hola de nuevo, gracias por los mensajes de apoyo. Muchos me preguntan si realmente fue así de fácil dejarlas ir. No, no lo fue. Las primeras semanas en mi nuevo pueblo fueron un infierno mental. Despertaba a las 6 de la mañana pensando que tenía que preparar el desayuno para dos, o veía algo en la tienda que sabía que a Lily le gustaría y se me llenaban los ojos de lágrimas antes de recordar que ella ahora tenía a alguien que le compraba cosas 10 veces más caras. Sin embargo, el trabajo me salvó. Conseguí empleo en un astillero local arreglando motores de barcos. Es un trabajo diferente y me mantiene ocupado. En este proceso conocí a Patricia. Ella es la dueña de una pequeña ferretería donde compro mis herramientas. Es una mujer de mi edad, viuda, con una mirada serena y una honestidad que me desarmó desde el primer día. Empezamos a tomar café, luego a cenar, y por primera vez en mi vida, sentí que alguien me veía a mí, no al proveedor o al padre sacrificado, sino a Jack, el hombre. Le conté mi historia un mes después de conocernos. Esperaba que me juzgara, que me dijera que un padre nunca abandona a sus hijos, pero Patricia me tomó de la mano y me dijo algo que cambió mi perspectiva. Jack, tú no las abandonaste, ellas te despidieron de tu puesto de padre. Tienes derecho a aceptar la renuncia. Eso me dio la paz que necesitaba para dejar de revisar sus redes sociales, donde solo veía fotos de ellas en yates, bebiendo champán y llamando a Cameron el mejor papá del mundo en cada pie de foto. Pero la paz no duró mucho. Hace 3 días, después de meses de silencio absoluto, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Hannah. No decía te extraño ni perdón. El mensaje decía, papá, necesitamos hablar. Las cosas con Cameron se han puesto complicadas y mamá no está ayudando. Hannah. No respondí. Bloqueé el número de inmediato. Si Cameron es su padre legal, que hable con él. Pero algo me dice que el paraíso de mis hijas está empezando a arder, y sinceramente, no tengo ganas de ser el bombero esta vez. Actualización 2. He leído muchos de sus comentarios. Algunos dicen que soy un resentido y que debería ser el adulto en la habitación. A esas personas les pregunto, ¿cuántas veces puedes dejar que te arranquen el corazón antes de decidir que ya no quieres tener uno para esas personas? Ellas son adultas, o casi adultas. Tomaron una decisión legal y emocional consciente. Me cambiaron por dinero. No fue un arrebato adolescente, fue una transacción. Para los que preguntan por el dinero de la universidad, sí, me lo quedé. Lo usé para dar el pago inicial de mi cabaña y para invertir en el negocio de Patricia. Hannah se burló de ese dinero, dijo que era cambio para propinas, así que supongo que no lo necesita. Legalmente, al ser adoptadas por Cameron, él asume la responsabilidad de sus estudios. Él es el millonario, ¿no? Pues que pague él. Ayer recibí un correo electrónico de Melissa. Hacía años que no leía nada escrito por ella. El tono era pasivo-agresivo, muy propio de su estilo. Me decía que soy un egoísta por haber vendido la casa familiar sin avisarles, que las niñas se sintieron devastadas al pasar por allí y ver un cartel de vendido. Dice que Hannah está pasando por un momento difícil en la universidad porque Cameron es muy estricto con los gastos y que yo, como su verdadero padre,
Debería transferirle algo de dinero para que ella no pierda su estatus social frente a sus nuevas amigas. ¿Pueden creerlo? Me llaman para pedirme dinero para mantener un estatus social en una vida de la que ellos mismos me echaron. Melissa terminó el correo diciendo que Cameron está considerando demandarme por haberme quedado con bienes que pertenecían a las niñas, refiriéndose a sus muebles y a sus ahorros. Me reí tanto que Patricia se asustó. Le respondí a Melissa con una sola frase: habla con el abogado de tus hijas, él sabrá explicarte qué significa una adopción legal completa. No he vuelto a saber de ellos, pero me han contado que Hannah ha estado publicando cosas en Facebook sobre cómo el dinero cambia a la gente, refiriéndose a mí. Es irónico, viniendo de la persona que vendió a su padre por una tarjeta de crédito negra. Mañana voy a ir de pesca con Patricia, por primera vez en años, no me importa lo que pase en esa mansión. Actualización 3. Hola a todos, sigo leyendo sus comentarios y de verdad me sorprendió la cantidad de personas que se sienten identificadas con el sentimiento de ser el padre red de seguridad. Muchos me han pedido que dé más detalles sobre esos 14 años, tal vez para entender por qué mi corazón se siente tan blindado ahora, y la verdad es que recordar duele, pero también me recuerda por qué no puedo volver atrás. Recuerdo especialmente el cumpleaños número 10 de Hannah. Yo estaba pasando por una racha terrible en el taller. El dueño se había jubilado y el nuevo administrador me había recortado las horas extras. Hannah quería una fiesta en un lugar de camas elásticas que estaba de moda, pero yo apenas tenía para la renta. Trabajé 3 fines de semana seguidos limpiando alcantarillas y reparando motores de lanchas en un lago a 2 horas de casa solo para juntar el dinero. El día de su cumpleaños, estaba tan agotado que me quedé dormido de pie contra una pared mientras ellas saltaban y reían. Cuando llegamos a casa, Hannah me dio un abrazo y me dijo que yo era el mejor papá del mundo. ¿A dónde se fue esa niña? ¿En qué momento ese mejor papá del mundo se convirtió en el mecánico que huele a aceite y no encaja en mi futuro? Esa es la pregunta que le hice a Lily hace unos días. Sí, Lily volvió a contactarme, pero esta vez no fue por mensaje de texto. Apareció en mi nuevo lugar de trabajo, en el astillero. Me sorprendió verla allí. Se bajó de un auto deportivo que claramente no era suyo y caminaba por el muelle con unos zapatos que costaban más que todas mis herramientas juntas. No venía a abrazarme, venía a reclamarme. Me dijo que Hannah estaba teniendo una crisis nerviosa porque Cameron le había sugerido que, si quería que él siguiera pagando su universidad de élite, ella debía cambiar su especialidad de artes a derecho corporativo. Papá, tienes que hablar con él, me dijo Lily con una angustia que parecía real. Cameron da miedo cuando se pone en modo abogado. Dice que todo en la vida es un contrato y que si nosotros no cumplimos nuestra parte de ser hijas ejemplares, él no tiene por qué cumplir su parte del pago. Mamá solo asiente a todo lo que él dice porque tiene miedo de que la deje de nuevo. Me quedé mirándola mientras sostenía una llave inglesa manchada de grasa. Sentí una punzada de lástima, pero luego recordé la cena en la mansión. Lily, le dije, ustedes firmaron ese contrato. Ustedes decidieron que su vida era una transacción. Yo no soy parte de ese trato. Cameron es tu padre legal, él tiene el derecho y la obligación de educarte como él crea conveniente, ya que tú misma dijiste que él encajaba mejor con tu visión del futuro. Ella empezó a llorar, diciendo que yo era un rencoroso y que no podía creer que me importara más mi orgullo que el bienestar de mi hija. Pero ahí está el error, ella ya no es mi hija ante la ley. Se lo recordé de la manera más suave posible y le pedí que se fuera porque estaba en horario laboral. Verla alejarse en ese auto de lujo mientras lloraba fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero si cedía un centímetro, sabía que terminaría siendo el paño de lágrimas de una situación que ellas mismas buscaron. Actualización 4. He recibido muchos mensajes preguntándome si no tengo miedo de que Cameron me demande de verdad. Para aclarar, Cameron es un abogado muy exitoso, sí, pero los abogados inteligentes no suelen meterse en pleitos que saben que van a perder por puro ego. Sin embargo, parece que Melissa lo está presionando para que me dé una lección. Recibí una carta formal de su bufete hace poco. En ella, alegaban que yo había cometido fraude por ocultamiento de bienes durante el proceso de adopción. Básicamente, argumentan que yo debía haber transferido los ahorros universitarios a una cuenta controlada por el nuevo tutor legal, Cameron, en el momento en que se firmaron los papeles. Es ridículo. Esos ahorros nunca estuvieron bajo un fideicomiso legal a nombre de las niñas. Eran cuentas de ahorros personales donde yo depositaba mi dinero. Patricia, que tiene un primo que es abogado de familia, me ayudó a revisar todo. Su primo se rió al leer la carta. Me dijo que es una táctica de intimidación clásica. Quieren asustarte para que les entregues el dinero porque Cameron se está dando cuenta de que mantener el estilo de vida de 2 adolescentes malcriadas y una esposa materialista es más caro de lo que pensaba, me explicó.
Lo que más me duele es que Hannah prestó su nombre para esa carta. Ella firmó una declaración jurada diciendo que yo le había prometido ese dinero como una donación irrevocable. Ver su firma al lado de la de Cameron me hizo darme cuenta de que ya no hay vuelta atrás. No hay reconciliación posible con alguien que intenta usar el sistema legal para robarte tus ahorros de 15 años después de haberte desechado. Muchos de ustedes en los comentarios dicen que soy un rey por mantenerme firme, pero la verdad es que me siento como un hombre que está viendo su propia casa incendiarse desde el otro lado de la calle. Es liberador, sí, pero el humo todavía me pica en los ojos. Patricia ha sido increíble, me ha mantenido enfocado en nuestro futuro. Estamos planeando abrir un pequeño taller propio aquí en el norte, algo pequeño, solo para nosotros. Ella se encargaría de la administración y yo de la mecánica. Es un sueño que nunca me atreví a tener porque siempre estaba ahorrando para el próximo gasto de mis hijas. Actualización 5. Hola a todos. Ha pasado un mes desde mi última publicación y las noticias vuelan, incluso en este pueblo apartado. La burbuja de Melissa y Cameron finalmente explotó, y lo hizo de la manera más pública y desastrosa posible. Al parecer, Cameron no era tan perfecto como aparentaba. Resulta que su bufete estaba bajo investigación por algunas irregularidades financieras y su necesidad de mantener una imagen de éxito absoluto lo llevó a ser un controlador extremo en casa. Hannah, que siempre tuvo un espíritu un poco rebelde pero que yo sabía manejar con paciencia, no pudo soportar la presión de Cameron. Él le había quitado el auto y las tarjetas porque ella se negó a cambiar su carrera a leyes. Hace 2 semanas, Hannah fue arrestada. Estaba en una fiesta en una zona exclusiva, bebió de más y, en un ataque de rabia, intentó llevarse el auto de Cameron, que él le había prohibido usar. Terminó estrellándolo contra la puerta de seguridad de la comunidad cerrada donde viven. Cuando la policía llegó, ella gritó que su padre era el mejor abogado de la ciudad y que todos iban a perder su trabajo. ¿Saben qué hizo Cameron? Nada. Se negó a ir a la comisaría esa noche. Dijo que ella no era su responsabilidad biológica cuando causaba problemas de ese calibre y que no iba a manchar su nombre defendiendo a una borracha malagradecida. Melissa, mi exesposa, tampoco fue. Estaba demasiado ocupada tratando de convencer a Cameron de que no se divorciara de ella por culpa del comportamiento de Hannah. Hannah pasó la noche en una celda fría, rodeada de gente que de verdad asusta. ¿Saben a quién llamó a las 3 de la mañana? A mí. Mi teléfono sonó y, por un momento, mi instinto de padre se activó. Vi el número de la comisaría y casi tomo las llaves de mi camioneta para conducir las 4 horas que nos separan. Pero Patricia se despertó, me miró y no dijo nada. En su mirada vi la pregunta, ¿vas a volver a ser el que limpia sus desastres mientras ellas te llaman basura? No contesté. Dejé que el teléfono sonara hasta que se apagó. Al día siguiente, Lily me llamó llorando. Me contó todo. Me dijo que Cameron las había echado de la mansión. A Hannah la echó literalmente con sus maletas en la calle en cuanto salió de la comisaría, y a Lily le dijo que si no quería terminar igual, tenía que aceptar ir a un internado en otro estado. Melissa se quedó en la mansión, eligiendo su vestidor y su vida de lujo por encima de sus propias hijas. Nuevamente. Papá, estamos en un motel barato, me dijo Lily. Hannah no para de llorar, tiene cargos legales y no tenemos dinero para un abogado de verdad. Por favor, ven por nosotros. Prometemos que vamos a hacer las de antes. Queremos volver a casa. Sentí un frío inmenso. Lily, le dije, ustedes no tienen casa aquí. Yo ya no soy el hombre que vivía para arreglar sus vidas. Ustedes eligieron a Cameron porque él encajaba mejor con sus ambiciones. Ahora que su ambición les falló, no pueden pretender que yo sea el premio de consolación. Busquen a Melissa, ella es su madre. O busquen a Cameron, él es su padre legal. Yo soy solo el mecánico que no podía darles lo que querían. Me senté en el suelo de mi nueva cocina y lloré. Lloré por la Hannah de 5 años y por la Lily de 3. Pero cuando terminé, me levanté, me lavé la cara y fui a trabajar. Actualización 6. Esto se está volviendo una locura. Cameron, al ver que Hannah podría testificar en su contra en algunos temas de carácter personal para intentar salvarse de sus cargos, decidió iniciar un proceso para anular la adopción. Sí, ¿cómo lo leen? El gran abogado quiere devolver el producto porque salió defectuoso. Melissa me llamó ayer. Por primera vez en meses mi voz y la suya se cruzaron. Ya no era la mujer arrogante de la mansión, era una mujer desesperada. Me dijo que Cameron la amenazó con dejarla en la calle si ella no me convencía de recibir a las niñas de vuelta y de firmar un documento donde yo aceptaba la restitución de la patria potestad. Jack, por favor, me suplicó, son tus hijas. Tú las criaste. Yo no sé qué hacer con ellas, no tengo dinero,
Cameron me ha cortado todas las cuentas. Melissa, le respondí, tú las dejaste hace 14 años y las volviste a dejar hace 2 semanas cuando Cameron las echó. No me hables de ser padre. Tú no eres madre, eres una turista emocional. Y sobre las niñas, ellas ya no son niñas. Son adultas que tomaron decisiones legales para borrarme de sus vidas. Si Cameron quiere anular la adopción, es un problema entre él y el juez. Yo no voy a firmar nada que me vincule de nuevo a personas que intentaron demandarme por mis ahorros hace menos de un mes. La dejé hablando sola. Lo que ellos no saben es que Patricia y yo nos vamos a casar por lo civil la próxima semana. No habrá fiesta, no habrá drama. Solo nosotros dos y un compromiso de paz. Mis hijas, o las personas que solían serlo, están aprendiendo que las acciones tienen consecuencias que el dinero no puede borrar. Actualización 7. Hola a todos. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización y la razón es que necesitaba que las aguas se calmaran un poco antes de poder poner en palabras lo que ha sucedido. Si pensaban que el drama de la comisaría era el final, se equivocaron, porque cuando la desesperación golpea a personas que nunca han conocido el no, se vuelven capaces de cualquier cosa, incluso de cruzar medio estado para intentar derribar la puerta de alguien a quien juraron no volver a ver. Hace 3 semanas, Patricia y yo estábamos terminando de pintar lo que será nuestro futuro taller, estábamos cubiertos de pintura blanca y escuchando música vieja, riendo por cosas sin importancia, cuando vi un taxi detenerse frente a nuestra entrada de grava. Mi corazón se detuvo por un segundo. De él bajaron Hannah y Lily. No se veían como las chicas que se fueron hace meses, el brillo se había ido por completo. Hannah tenía el rostro demacrado y Lily arrastraba una maleta pequeña que parecía pesarle más que la vida misma. No las invité a pasar, no podía. Este lugar es el único espacio sagrado que me queda y no quería que se contaminara con el drama que ellas mismas cultivaron. Nos quedamos en el porche, bajo la luz naranja del atardecer. Hannah fue la primera en hablar y, por primera vez en su vida, no gritó. Su voz era un susurro roto que me dolió en lo más profundo de mi ser de padre, ese ser que todavía vive en algún rincón de mi pecho aunque intente negarlo. Me dijo que Cameron las había bloqueado de todas las cuentas, que había cambiado las cerraduras de la mansión y que Melissa, mi exesposa, se había ido con él a un viaje de reconciliación a Italia, dejándolas a ellas en un motel de mala muerte con solo un par de maletas y sin dinero para la fianza del juicio de Hannah por el accidente. Papá, nos van a desalojar del motel mañana, dijo Lily, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No tenemos a dónde ir, mi tía dice que no tiene espacio y los amigos de la universidad de Hannah ya no le contestan los mensajes desde que supieron lo del arresto. Por favor, solo déjanos dormir en el sofá un par de semanas hasta que encontremos trabajo, te lo suplicamos. Haremos lo que quieras, limpiaremos, cocinaremos, pero no nos dejes solas. En ese momento, Patricia salió de la casa con un vaso de agua para Lily. La mirada de mis hijas al ver a Patricia fue una mezcla de odio residual y una envidia profunda. Hannah, fiel a su estilo incluso en la derrota, me miró y dijo, ¿esta es la mujer por la que nos reemplazaste? ¿Por esto nos dejas en la calle? Ese fue el momento en que cualquier rastro de duda se esfumó de mi mente. Yo no las reemplacé, Hannah. Les dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Ustedes me despidieron. Ustedes eligieron un padre de catálogo y una madre ausente porque pensaron que la vida era una pasarela de moda. Patricia no es su reemplazo, ella es mi presente, un presente que ustedes despreciaron cuando se burlaron de mi casa y de mi trabajo. Me piden un sofá, pero hace unos meses se burlaban de mis ahorros diciendo que eran propinas. Si tanto dinero tienen en su nueva familia, llamen a Italia y pidan que les manden una transferencia. Hannah estalló en un llanto histérico, diciendo que yo era un monstruo y que si algo les pasaba sería mi culpa. Fue entonces cuando les di el golpe de gracia, les expliqué que ya no hay un nosotros. Les recordé que legalmente yo no tengo ningún derecho sobre ellas ni ellas sobre mí. Les dije que si querían un padre, buscaran al hombre que firmó sus papeles de adopción, y si querían una madre, esperaran a que la suya terminara de beber vino en la Toscana. Yo ya no soy su red de seguridad. Les dije mientras sentía como una parte de mí moría y otra finalmente nacía. Esa red la cortaron ustedes con tijeras de oro. Ahora les toca aprender lo que yo aprendí a los 20 años, que el mundo no te debe nada y que el apellido que tanto querían cambiar no sirve de nada si no hay honor detrás de él. Les pedí que se fueran. Les pedí un taxi y pagué el trayecto de vuelta a la ciudad. Ver el auto alejarse por el camino de tierra fue como ver el final de una película de terror que duró 14 años. Patricia me abrazó y me quedé ahí, en silencio, viendo cómo la oscuridad envolvía el lago. Actualización 8. Sé que muchos de ustedes han estado preguntando por qué Cameron no ha intervenido legalmente todavía o qué pasó con el juicio de Hannah. Bueno, parece que la justicia a veces tarda, pero llega con una fuerza demoledora.
Se filtró en las noticias locales que el bufete de Cameron está siendo investigado formalmente por malversación de fondos de fideicomisos de clientes. Resulta que el hombre exitoso estaba usando el dinero de otras personas para financiar ese estilo de vida que tanto deslumbró a mis hijas. Esto explica por qué se volvió tan agresivo con los gastos y por qué intentó anular la adopción tan pronto como las niñas dejaron de ser útiles para su imagen de hombre de familia perfecto. Cameron no es un padre, es un depredador de imagen, y ahora que su castillo de naipes se cae, ha soltado todo el lastre, incluyendo a Melissa y a las chicas. Para los que preguntan, no he recibido ninguna demanda por los ahorros. El abogado de Patricia me confirmó que Cameron dejó de presionar en cuanto se dio cuenta de que yo no iba a ceder y que cualquier investigación legal sobre mis finanzas terminaría exponiendo las suyas, que son mucho más oscuras. Sobre mis hijas, mi hermana me llamó ayer furiosa. Me dijo que Lily terminó durmiendo en su sofá y que Hannah está trabajando en una tienda de ropa de segunda mano para pagar un abogado de oficio. Mi hermana dice que soy inhumano por no ayudarlas con los gastos legales. Mi respuesta fue simple. ¿Dónde estabas tú cuando yo necesitaba ayuda para pagar la comida de esas niñas mientras su madre se paseaba por el mundo? Si tanto te preocupa, págales tú el abogado. Me colgó y me bloqueó. Supongo que la solidaridad familiar solo funciona cuando es el dinero de otro el que está en juego. Hannah tiene su audiencia el próximo mes. Podría enfrentar tiempo de cárcel o una probatoria muy estricta por el accidente y por intentar huir de la escena. Es triste, realmente lo es, pensar que la niña que yo crié terminó así. Pero cada vez que siento esa punzada de culpa, recuerdo el video de TikTok donde me llamaba un viejo amargado y tacaño. Las palabras tienen poder, y las de ellas destruyeron el puente que ahora intentan cruzar. Actualización 9. Esta será probablemente una de mis últimas actualizaciones detalladas. Siento que he contado todo lo que necesitaba para que el mundo entienda que poner límites no te hace una mala persona, te hace una persona cuerda. Ayer fui a la ciudad para cerrar unos trámites de la venta del taller y, por azares del destino, me crucé con Hannah en una parada de autobús. No me vio al principio. Estaba vestida con ropa sencilla, sin maquillaje de diseñador, con el pelo recogido en una coleta descuidada. Se veía cansada, se veía como yo me sentía hace 10 años. Por un momento, tuve el impulso de detenerme, de subirla a la camioneta y decirle vamos a casa, hija, todo fue una pesadilla. Pero entonces recordé que casa ya no existe. Recordé que si la subía, volvería el ciclo de exigencias, de desprecios cuando las cosas volvieran a estar bien, de la manipulación emocional de Melissa filtrándose a través de ella. Me di cuenta de que ella no necesita mi dinero o mi techo, necesita enfrentar la realidad de sus actos para poder crecer de verdad algún día. Ella me vio justo cuando el semáforo cambió. Nuestras miradas se cruzaron durante 3 segundos que parecieron horas. No hubo gritos, no hubo insultos. Solo una tristeza infinita. Ella bajó la mirada y yo aceleré. Fue el adiós más honesto que hemos tenido en años. Actualización 10. Ha pasado un año desde que Melissa regresó y destruyó mi mundo para que yo pudiera construir uno mejor. Quería darles un último vistazo a cómo están las cosas para cerrar este capítulo de mi vida en Reddit, que ha sido mi terapia durante meses. Patricia y yo nos casamos. Fue un martes frío, solo nosotros, el juez y 2 amigos del astillero. No hubo fotos en redes sociales, no hubo dramas familiares. Ahora somos socios en el taller del lago. Tenemos más trabajo del que podemos manejar, pero lo hacemos a nuestro ritmo, sin la presión de mantener lujos innecesarios. Mi vida ahora huele a serrín, a agua dulce y a la comida casera de Patricia. Es una vida pequeña, pero es mía. ¿Qué pasó con los demás? Cameron perdió su licencia para ejercer derecho y está enfrentando varios cargos criminales. Su mansión fue incautada y su nombre ahora es sinónimo de fraude en toda la región. Melissa, como era de esperarse, lo dejó en cuanto el dinero se acabó. Me enteré de que está viviendo en un apartamento pequeño en otra ciudad, intentando trabajar como asistente de ventas, algo que ella siempre consideró debajo de su nivel. A veces me envía correos pidiendo dinero por los viejos tiempos, pero van directo a la carpeta de spam. Hannah recibió una sentencia de servicio comunitario y una multa pesada. Ella y Lily viven juntas en un estudio pequeño cerca de la zona industrial. Ambas trabajan en empleos de salario mínimo. Mi hermana dice que han cambiado mucho, que ahora valoran cada centavo, pero que siguen guardando un profundo resentimiento hacia mí por haberlas abandonado cuando más me necesitaban. A veces, la gente en los comentarios me pregunta, ¿no te arrepientes? ¿No extraña ser su padre? La respuesta es compleja. Extraño a las niñas que crié, pero esas niñas murieron el día que decidieron que yo tenía un precio. No me arrepiento de haber cerrado la puerta. Me arrepentiría de haberme dejado pisotear una vez más,
de haberle enseñado a Hannah y a Lily que pueden destruir a las personas y luego volver a ellas como si nada hubiera pasado. Les enseñé la lección más importante que un padre puede dar, aunque sea la más dolorosa: el respeto a uno mismo es innegociable. Yo no dejé de ser su padre por falta de amor, dejé de serlo porque ellas dejaron de ser mis hijas cuando vendieron nuestra historia por una vida de plástico. Hoy me levanté, vi el amanecer sobre el lago y no sentí rabia, ni dolor, ni angustia. Solo sentí paz. El Jack que se sacrificaba hasta los huesos ya no existe, y el Jack que vive ahora es muy feliz de no ser la red de seguridad de nadie. Gracias por leerme, por aconsejarme y por hacerme ver que no estaba loco. Esta es mi confesión final. Adiós.